Bendecido con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás. Esta es la iglesia de la gracia, Jesús mi amor. Iba a decir el programa, no el programa, estamos en la iglesia de la gracia, Jesús mi amor. Hoy es día jueves 27 de abril del año 2023 y estamos con el tema, ahí, no lo tenía ahí, ya no lo tengo, el Evangelio de Jesucristo. Comenzamos el jueves pasado, el Evangelio de Jesucristo, que tiene que ver con parte de la vida del apóstol Pablo. Comenzamos la semana pasada hablamos de Pablo cuando era Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo. Hablamos dónde nació, en Tarso, en Cilicia. Nació en Italia, era ciudadano romano, podríamos decir. No, era ciudadano romano, pero era judío de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, era de la secta de los fariseos, y así hablamos de la vida de Saulo antes de ser el apóstol Pablo. También hablamos que el hombre era una persona muy preparada, ¿verdad? Sabía 4 idiomas, hebreo, sabía griego, arameo y latín también. Por lo tanto, fue preparado para él estar en lo que era el Sanedrín o estar en lo que tenía que ver con el templo en Jerusalén por sus padres. Estudió con una persona muy conocida, dice la Biblia, capítulo 4 del libro de Hechos, habla de un tal llamado Gamaliel, que era maestro de otros maestros. Esta es la historia de Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia cristiana, de la iglesia primitiva, a tal punto que él dice que arrastraba hombres, mujeres y niños, los sacaba de sus casas porque ellos estaban predicando y hablando de un tal Jesús de Nazaret. Ya Jesús muerto y resucitado, ahora comenzaba la iglesia primitiva, y Saulo atacaba a toda la gente que no seguía la ley de Moisés. Eso lo hablamos el jueves pasado. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan? Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte de Esteban. Cuando murió Esteban, pusieron la ropa de Esteban a los pies de este hombre llamado Saulo. Eso está en el capítulo 8 del libro de Hechos. Y después en el capítulo 9 comienza entonces la conversión de Pablo, que en ese tiempo era Saulo, ¿no? Escuchamos cuando se le apareció Jesús, que Saulo le dijo, Señor, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Jesús le habló, la gente que estaba alrededor con Saulo no lo pudieron ver a Jesús, solamente, ni tampoco escucharon la voz pero no entendían lo que decía. Y un resplandor que había dejado a este hombre Saulo sin vista. Estuvo 3 días sin comer y sin beber, y al tercer día vino un hombre llamado Ananías, un judío, le puso las manos, y entonces a partir de ahí comenzó a predicar el Evangelio. Enseguida, ¿por qué enseguida? Porque Saulo, ¿qué conocía? Conocía las Escrituras y todo el Antiguo Testamento, profetas, salmos, todo te habla ¿de quién? De Cristo Jesús. Muy bien, aplauda a Jesús, por favor. Aplauda al Cristo de la gloria. Por eso también nosotros hablamos del Antiguo Testamento, justamente en los días sábados. Estamos hablando del Cristo escondido en el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento. Hablamos el sábado pasado acerca de Caín y Abel, ¿no? De cuando Abel presenta la ofrenda del Cordero. Ese Cordero ya estaba representando a Cristo Jesús. Lo mismo hablamos de Adán y Eva, cuando ellos querían cubrirse con hoja de higuera, pero Dios mató un animal, le dio las pieles para que se cubrieran, mostrándoles así que él iba a poner justicia en el ser humano. Siempre usamos también el Antiguo Testamento, pero nosotros miramos en el Antiguo Testamento cómo podemos aprender y cómo podemos entender el nuevo pacto de la gracia. Y llegamos hasta este versículo la semana pasada, y vamos a orar antes de comenzar. Usted que está ahí, saludo a todos aquellos que se conectan de diferentes partes del mundo, de toda Latinoamérica, de aquí de Estados Unidos. Alguien se ha ido de Nueva York, lo invitamos a la iglesia de la gracia, Jesús mi amor, 4125 de la 58 Street en Woodside, Queens. Disculpen.
los días jueves y los días sábados. Jueves, hoy, todos los jueves a las 7:30 de la noche. Comenzamos a las 8:30 la prédica. Y los días sábado, pasado mañana, a las 6 de la tarde. Sábado 6 de la tarde, ¿en dónde? 41 25 58 Street. Le invitamos a conocer esta palabra que te va a revelar a Cristo Jesús, que te va a mostrar la muerte y resurrección de Cristo, que te va a mostrar la promesa que Dios le dio a sus hijos y cómo usted puede vivir en la promesa que Dios tiene para nosotros. Buena vida, larga vida, salud. ¿Cuántos quieren vivir así? Amén. Y la herencia eterna que Dios nos dio, esa salvación eterna, que es incambiable, que usted no la pierde nunca más. Tiene que aprender todas esas cosas, porque cuando usted aprende el verdadero evangelio, entonces en su vida viene mucha seguridad. Viene denuedo, viene seguridad, viene poder. ¿Por qué? Porque usted sabe quién es Dios en su vida. Conoce a Dios, conoce los pactos, conoce la palabra. Y eso hace que usted no sea ignorante. Porque cuando somos ignorantes, ignorante no es una mala palabra, ignorante es que usted no tiene conocimiento. La gente dice, no, yo creo a Dios a mi manera. ¿Cuánto escucharon a la gente hablar así? Yo creo a Dios a mi manera, a mí me parece esto, a mí me dijeron esto, no es lo que te dijeron, no es lo que te parece, no es a tu manera, tiene que ver con lo que la palabra de Dios diseñó y designó para que sea de esa forma. Por eso Dios puso hombres y mujeres, maestros competentes de este nuevo pacto. Usted tiene que escuchar personas, maestros competentes del nuevo pacto, no del pacto de la ley, no el pacto de la ley y la gracia mezclados, no, tiene que ser predicadores de gracia, de la gracia. Muy bien. Padre, te damos gracias por esta noche que estamos aquí una vez más. Te pedimos que alumbre los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros y que también uses mi vida, Señor, para que de los próximos minutos pueda impactar con esta palabra maravillosa los corazones, las mentes. Espíritu Santo, mientras yo hablo, que tú seas visitando, tocando la vida, los corazones y atrayéndoles a tu maravillosa obra consumada, obra terminada de muerte y resurrección. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muy bien, estamos bien en New York, estamos bendecidos con toda bendición, prosperados, saludables, completos en Cristo Jesús, en victoria. ¿Cuánto lo creen? Riquísimos. Amén. Para eso es el Evangelio, para que usted viva en el propósito de Dios y que viviendo en el propósito de Dios usted pueda tener todo lo bueno que Dios prometió para sus hijos aquí en esta tierra. Terminamos entonces en este capítulo 9 del libro de Hechos y dice de la siguiente manera: y todos los que le oían, ¿a quién? A Pablo, ya ahora era Saulo. El nombre de Pablo, no sé si usted se preguntó por qué se llamaba Pablo, ¿no? Se llamaba Pablo porque era uno de los nombres de él, uno de los apellidos de él era Pablo. Entonces por eso se cambió, ¿no? Es como que uno tiene dos apellidos, ¿no? Yo tengo dos apellidos, ¿no? De papá y mamá, ¿no? Argañarás Segovia. Y digo, bueno, dejo de usar Argañarás porque era muy malo con ese apellido y voy a usar el otro. No le puede pasar a usted también. Le pasó a Saulo. Dijo, no, este nombre no me conviene, ahora soy Pablo. Pero era el nombre de él, no era un apodo, ni era alguien que ahora te vas a llamar Pablo, ¿no? Porque por muchos años aquí en las iglesias de Nueva York, no sé si usted lo vio, yo lo vi en varias iglesias, venían y le decían, usted no se va a llamar más Carlos, a partir de ahora usted se va a llamar Benjamín, ¿no? Y le cambiaban el nombre. ¿Sí? ¿Lo vio? Había uno que se llamaba Abel, me acuerdo, que trabajaba en la radio. Y le dijeron, usted no se va a llamar más Abel, porque Abel lo mataron. A partir de ahora se va a llamar Set, ¿no? Porque quién era Set. Claro, el otro que nació después se llamaba Set. Entonces le cambiaron el nombre, entonces le cambiaron el nombre a la gente. Pero a Pablo no le cambiaron el nombre, sino que era el nombre de él. Muy bien, quería aclarar ese punto. Y Pablo también dije era una persona muy hábil para los negocios, una persona extremadamente hábil y conocida en la materia de la ley de Moisés. Era un erudito, una persona, él decía, yo aventajaba a muchos en mi tiempo en cuanto a la ley de Moisés. Por lo tanto, estamos viendo a un hombre aquí con alto conocimiento que ahora tiene nada más y nada menos que la gracia de Jesucristo.
Por eso podemos confiar en las enseñanzas de este hombre que Dios puso. Y hoy vamos a ver que Pablo, no es que Dios está diciendo a ver qué vamos a hacer, bueno, elijamos que venga y vamos a ponerlo a predicar. No, de antes la fundación del mundo, Dios ya había separado a este hombre para que sea el que traiga el evangelio a los gentiles. Muy bien, le aplaudo, muy bien, usted está bien, está aprendido, gloria a Dios. A los gentiles, qué bueno. Entonces, terminamos diciendo, y todos los que le oían a Pablo estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, todavía tenía el nombre de Saulo, ¿no? Pero Saulo, como dice, mucho más se esforzaba. ¿Se acuerdan que el año pasado, el jueves pasado le dije, dígale que estaba suyo, esfuérzate en la gracia. Sí, porque eso es lo que hace falta en la gracia, muchachos. Muchachas, lo que hace falta en la gracia. Gente que se esfuerce. En la gracia se ponen vagos. En la gracia la gente dice, bueno, si el pastor dice que Dios me ama, si voy a la iglesia o no voy, total Dios me ama, me quedo en casa. Pero eso no entendiste la gracia. No entendió la gracia. La gracia es lo que Dios le dio a Pablo y lo que Dios nos dio a nosotros. Pero Pablo trabajó menos que el otro apóstol o trabajó más. Diga, mucho más. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 15 le dice, la verdad, yo trabajé mucho más que todos ustedes. Pero dice, pero no fui yo. Fue la gracia que actuó en mí. Y lo mismo si usted tiene la gracia, si tenemos la gracia, va a haber deseo que nosotros prediquemos este evangelio. No estoy diciendo que no va a haber obstáculos, porque en la vida de Pablo hubo obstáculos. Pero cuando nosotros entendemos que esos obstáculos, esos Satanás, esos diablos, esos demonios, que son obstáculos que pueden estar a diario en tu vida para que usted no avance. Pero ¿qué hacía el apóstol Pablo? Cuanto más obstáculos, más avanzaba, gloria a Dios. Y le decían, no vaya a Jerusalén. Un profeta vino, el profeta Agabo, le dijo, no vaya a Jerusalén porque... Y lo ató con un cinto, que era el cinto de Pablo, le dijo, así dicen de este hombre, del dueño de este cinto, que lo van a matar, que lo van a apedrear, que lo van a azotar. Le dijo, tranquilo, le dice, ¿qué hacen ustedes llorando? Dice, porque todos se pusieron a llorar. Dice, ¿qué hacen llorando? ¿Qué me quieren? Dice, convencer de que no vaya. Yo no estoy dispuesto solamente a que me peguen, que me azoten. Estoy dispuesto a morir por el evangelio de la gracia. Y en este tiempo necesitamos gente así. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gente que esté dispuesta a darlo todo para que esta palabra llegue. Pero como decía Pablo, hay recompensa. Claro que sí. Por eso él se esforzaba. Mire lo que dice acá. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y hoy comenzamos con esta parte que dice así. El apóstol Pablo es profetizado. Isaías capítulo 49, versículo 1 al 6, dice de la siguiente manera. Isaías 49, versículo 1 al 6 dice así. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿Dónde está la recompensa? Con mi Dios, gloria a Jesús. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel,
también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Escuche esta profecía. Te di por luz de las naciones. ¡Wow! Tremendo. Mire, yo no entendí esto hace 4 años atrás. 2019, 2018. Yo estuve 27 o 26 años de mi vida sin saber que el apóstol Pablo había sido profetizado en Isaías. Y cuando yo corroboré esta enseñanza, yo dije, wow, por eso es tan importante nosotros prestar atención a las enseñanzas del apóstol Pablo, para nosotros no confundirnos con el evangelio de la circuncisión y el de la incircuncisión. ¿Y cuál es para los gentiles? ¿Cuál es para nosotros? Porque nosotros éramos gentiles, ahora somos hijos de Dios. O sea, somos gentiles en cuanto al judaísmo, pero ahora somos hijos de Dios. Pero cuando leí esto, cuando aprendí esto, yo dije, wow, esta es la clave. Esta es la clave para que nosotros podamos aprender las enseñanzas del apóstol Pablo. Por eso yo leí por muchos años 1 Corintios 11.1. 1 Corintios 11.1 dice la palabra, Pablo hablando, dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y yo cuando no entendía la gracia, no entendía por qué él decía eso. Pero claro, cuando ahora entendemos nosotros el ministerio de Pablo, entendemos que vamos a ver parte hoy, que él no recibe este mensaje de hombre alguno. Él lo recibe directamente del Cristo resucitado. O sea que le da la clave para los gentiles y le dice cómo tiene que ser enseñado, predicado este maravilloso evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo, lo leímos el otro día, el evangelio que me fue dado. O sea, a él le fue dado un evangelio y ese evangelio nos da a nosotros. 1 Corintios capítulo 11, versículo 25 en adelante, cuando habla de la cena del Señor. ¿Se acuerda que Pablo comienza diciendo, lo que aprendí del Señor Jesús, eso también les enseño a ustedes? Y uno dice, lo que aprendí del Señor. ¿Cuándo aprendió? Si él no estuvo nunca, no se conocieron personalmente Pablo y Jesús. Humanamente, físicamente, nunca se vieron. Se llevaban 4 o 5 años de edad, le llevaba Jesús a Pablo en cuanto a edad. Pero él nunca estuvo en Jerusalén, no estuvo en Samaria, no estuvo en Judea. Él estaba todavía por allá en Tarso y después vino a Jerusalén. Entonces, ¿cuándo fue que estuvo? Claro, ahí te das cuenta que ese tiempo que estuvo arrebatado, que estuvo con Cristo, él le presenta este maravilloso evangelio y ahora este evangelio nos lo da a nosotros. Aplauda. Y usted que está conectado, que puede recibir esta enseñanza, que puede recibir esta palabra, quédese ahí, por favor, no se mueva, no se vaya y aprenda, porque cuando usted aprende este maravilloso evangelio de Jesucristo, de la gracia, usted ya no va a vivir en confusión, no va a vivir confundido en cuanto a la palabra y va a recibir los beneficios, todos los beneficios que Dios compró por y para nosotros. Muy bien, ya tenemos entonces en el libro de Isaías, que leímos recién, y ahora vamos entonces a Hechos capítulo 13, del 42 al 49. Aquí es donde dice, esta profecía de Isaías 49, se le presenta esta palabra y hace referencia al apóstol Pablo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Hechos capítulo 13, le voy a resumir porque no podemos escribir tantos versículos. En Hechos 13 comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Fue el primer viaje misionero. Con una de las personas que viajó fue con Bernabé. Fue con un equipo, por supuesto, pero el más allegado, el más pegado fue Bernabé. El que escribía, ¿quién era el que escribía el libro de los Hechos? Donde iba, tremendo trabajo tuvo ese hombre, ¿no? Me gustaría encontrarlo algún día, ¿no? Que fue Lucas, ¿no? Lucas, él estaba ahí
Y él decía, y nosotros fuimos y salimos y nos adelantamos y después llegamos y después de ahí partimos, porque él estaba pegado, ¿no?, al ministerio ahora tremendo, ¿no?, del apóstol Pablo. ¿Cómo enseguida entendieron o entendió, podríamos decir, este llamado, ¿no?, de estos viajes misioneros? Que Juan hizo un viaje misionero. No, Pedro, o sea, no vemos viajes misioneros. Ellos se quedaron, somos de Jerusalén, acá ponemos nuestro concilio, acá ponemos nuestra iglesia y acá nosotros estamos bien, cómodos, tranquilos, ¿no? Porque Dios no les llamó a ellos. Conocer todas estas cosas, por lo menos a mí, me da una seguridad en mi vida de que a pesar de que a veces las cosas no salen como uno quiere que salgan, y a veces se desanima o se desilusiona con la gente, o lo que fuera que nos pase a nosotros como ministros, pero cuando nosotros leemos esto, usted se da cuenta que Dios tiene todo perfectamente bajo control, lo tiene todo fríamente calculado. Ahora lo importante, dígale al que está al lado suyo, que usted esté en el propósito de Dios. Dígale a alguien, lo importante es que usted esté en el propósito de Dios. Eso es lo importante. Pablo dijo, no, yo voy, vamos a predicar. Hagamos el primer viaje, y salía caminando. A Pablo le gustaba andar por tierra, pero había lugares que no podía. Cuando iba a las islas tenía que irse de un lugar a otro y andar en embarcaciones. Hoy estaba estudiando todo lo que eran las embarcaciones en ese tiempo, y los tipos estaban bastante adelantados. Ellos tenían hasta los esquifes. Los esquifes eran los barquitos esos que ponen alrededor de un barco grande, ¿no? Como la película del Titanic, ¿se acuerdan? Que van los barquitos alrededor y si se hunde el barco, tiran los botecitos inflables. Ahora son inflables, ese tiempo eran de madera. Entonces los tiran así y uno sale ahí para no hundirse con el barco. Hasta eso tenían. O sea, los tipos no estaban mal, estaban bastante adelantados. Estamos hablando de hace 2000 años atrás, ¿no? Y entonces, el apóstol Pablo comienza este viaje en el capítulo 13 del libro de Hechos y sale, y él en su mente, ¿no? Porque tenía la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo, usted tiene la mente de Cristo, pero también tiene una mente humana. Por eso es una batalla muchas veces, ¿no? Y la mente humana, yo creo que la mente humana de Pablo, él decía, los judíos, los israelitas, ¿por qué? Porque era su nación, su pueblo, su gente, lo hablamos otro día del nacionalismo, ¿no? Entonces, no, es mi gente, yo tengo que ir a mi gente, porque Dios me dio, aunque Dios le dijo, irás, ¿no?, a naciones, delante de reyes, delante de gobernadores, pero él en su mente tenía, o sea, con el grupo que sale de Jerusalén, ¿sale a dónde? ¿A predicar a dónde? A las sinagogas, o sea, que era el lugar donde ellos expresaban, ¿no?, lo que ellos tenían. Entonces, en el capítulo 13, aparece Bernabé y Pablo en una ciudad llamada Antioquía, Pisidia de Antioquía. Entonces, en esta sinagoga entran ellos y esto es lo que les sucede. Pablo, Bernabé y el equipo de trabajo que estaba con ellos. Y mira lo que pasa acá. Hechos capítulo 13, versículo 42, dice así: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Acuérdense que estaba hablando de Cristo, está hablando del perdón de pecados. Puede leer en su casa capítulo 13 del libro de Hechos. En una parte Pablo dice, todo aquello que por la ley no pudieron ser justificados, por la gracia, por Cristo, tienen perdón de pecado todos aquellos que creen. Entonces, cuando ellos empiezan a escuchar estos mensajes, no se sentían cómodos. ¿Qué le pasaba a ellos? Ellos decían, no, imposible. Nosotros tenemos la ley de Moisés. Para nosotros la ley es nuestro Dios. No era cosa fácil hablarles que ahora el Cristo, Jesús de Nazaret, que ustedes crucificaron, ese era el Salvador. No, nosotros matamos a Dios. En definitiva, diría, no, este tipo está equivocado. Agarrémoslo y saquémoslo a pedazo. Tenemos que deshacernos de este tipo. Porque ellos hervían,
porque le estaba hablando, ¿no? Y usted dirá, pero todos estaban así. No, algunos creían. Gloria a Dios, amén por eso. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Algunos creían y recibían. Porque yo siempre digo, como dice la palabra, ¿no? A los que antes conoció, a estos los predestinó. Muy bien. Y a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si todo... Yo así hablo con el Señor, Señor, sí, me diste. Si el hermano aquel cabezón no quiere venir, si la hermana aquella, si no quiere dar, si el hermano no quiere ofrecer, ¿qué puedo hacer yo? Digo, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? O sea, sé que todo esto del Señor, lo mismo su vida también, por más lo que esté viviendo y lo que esté pasando. Para eso es la palabra. Y que si Dios lo hizo de esta forma con ellos, Dios lo va a hacer también con nosotros. Aplauda a Jesús. Gloria a Dios. Lo importante es que la gente conozca la verdad y la verdad los haga libres. No tratar de usar métodos para que convencer a la gente o usar métodos para que la iglesia se llene. Porque así, si usted usa métodos para que la iglesia se llene, así como un día se va a llenar, se llenó, un día se va la gente también. Porque son los métodos de las personas. Pero lo bueno es enseñar esto que estaba enseñando Pablo. Y dice de la siguiente manera, el versículo 43. Y despedida la congregación, acuérdese, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. No explica la Biblia bien. Usted tiene que tener un poquito de imaginación, ¿sí o no? No explica la Biblia, pero lo que podían entrar a la sinagoga eran solamente judíos y prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Aquellos que se habían convertido al judaísmo, se habían judaizado. ¿Cómo lo hacían? Mediante ritos, bautismos, rudimentos, por ahí se rapaba la cabeza, todas esas cosas que se hacía para entrar a lo que era, bueno, nosotros tenemos mucho problema, todo lo que tenían que hacer para entrar al judaísmo. Y dice que había, mire lo que dice, judíos, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. O sea, no está diciendo en la congregación, sino cuando es como que termina el servicio acá, iba a decir el show, termina el servicio acá, showtime, termina el servicio y estamos saliendo y los que están aquí, ¿no? Que eso pasa muchas veces en las iglesias, te sigan, te dicen, esto está tremenda esa palabra. Se le pegaron a Pablo y dijeron, no, ahora yo entiendo, porque yo me hice muchas preguntas muchas veces, y yo decía, ¿será ese el que mataron, el que hacía milagros? Porque esta gente estaba ahí, esta gente había escuchado hablar de Jesús, y había escuchado hablar que había una secta llamada los nazarenos, que en algún lugar en Antioquía le dijeron los del camino, en otro lugar se empezaron a llamar los cristianos, pero eran ya conocidos como los de la secta del Nazareno. ¿Quién era el Nazareno? Jesús. Entonces, me imagino que en la mente de ellos, no como nosotros, o sea, cuando yo predicaba en grandes escenarios, iglesias donde había mucha gente, y pasaba la gente corriendo a traer su dinero al altar, y tengo videos que los sacamos de YouTube, quizás se podría volver a poner en algún momento, si se podría poner, donde la gente, ¿se acuerda? Ponía el dinero ¿dónde? En el altar, ¿no? Y eso era algo tremendo, porque uno llegaba un momento que había tantos billetes que caminabas por los billetes o los tenías que pisar obligado, y después venía, ¿no? Y cuando terminaba el servicio, venía un diácono, una diaconisa, y juntaban todo, ¿no? Uno miraba, con un ojo miraba para la gente, con el otro miraba si estaban juntando, la estaban metiendo en la misma bolsa, ¿no? Porque decía que eso era para el predicador. Y uno juntaba y después venía con la bolsa y decía, mire, apóstol o pastor, acá tiene, ¿no? Pero cuando pasaba todo eso, por mi mente, se lo digo de verdad, por mi mente venía una duda, decía, ¿será todo esto de Dios? Yo pensaba, o sea,
era como que cuando iba a esos lugares yo decía, acá no se habló de Cristo, no se habló del sacrificio, no se habló de la obra terminada, aunque yo no conocía mucho de la obra terminada, todo eso, porque el evangelio que uno predicaba se enfocaba en Abraham, se enfocaba en Gedeón, ¿se acuerda? Se enfocaba en David, se enfocaba en Job, ¿no? Job, ¿cuánto decía? ¿Cuánto se identifica con Job? ¿Y uno qué hacía? ¿Qué decía uno? Amén, sí, sufriendo, hasta mi esposa no me quiere, ¿no? Como le dijo a la esposa a Job, ¿no? Vete, ¿cómo fue que le dijo? ¿Se acuerda? Sí, maldice a tu Dios y muérete. Ah, se acuerda bien la pastora, muy bien. Maldice a tu Dios y muérete, le decía la esposa, ¿no? Qué esposita esa. Con una esposa así no necesita al diablo. Y entonces predicamos eso, ¿no? Yo no predicaba mucho de Job, pero la gente sí predicamos de David, no tanto de Abraham, predicamos de David, de Gedeón, de Nehemías, ¿no? Predicamos continuamente de Esdras, predicamos de Ruth, predicamos de Samuel, ¿no? Predicamos del gigante, de Goliat, tantas cosas que uno hablaba, y después todos terminaban, ¿no? Así que así como Gedeón ofreció un toro, así también hoy tú tienes que traer una ofrenda, ¿no? Ahora cuando termine el servicio usted la trae. Gloria a Dios. Una ofrenda. Conocí un hermano que dio una vez $70 en 10 años. Todavía está llorando el hermano. Dice, me sacaron $70. Porque no le sacaban. Le decían hijo único. Cuando le preguntaban, decían, no tengo, hermano. Lo daba vuelta, le sacaba un peso. Entonces todo tenía que ver con dinero, ¿se acuerda? Con autos, casa nueva, auto nuevo, esposa nueva, todo tenía que ver, ¿no? Con algo nuevo, que te venía para todo, viene algo nuevo. Y la iglesia se llenaba, ¿sí o no? Pero yo dudaba, y yo decía, y yo estaba de este lado, yo no estaba de aquel lado, yo estaba de este lado. Estaba de este lado cuando te sacan por atrás y te llevan a un lindo lugar, a comer, allá a Recoleta, ¿no? Ahí a Caballito, lindos lugares por allá, por Buenos Aires, o en el mismo Filipinas, estando en lugares pero no hermosos, maravillosos, espectaculares, con sauna, con masaje, con jacuzzi, allá ahí el hermano no va a querer ir. En Filipinas era la piscina y una parte era de hombres y otra parte de mujeres, ¿no? Separados, ¿no? Separados. Pero los hombres, nos metimos con Máximo tenía 6 años. Los hombres en la piscina se tenían que meter sin ropa, desnudos, totalmente, ¿no? Las mujeres también. ¿Cómo? No, acá se dice, no, todos estaban con una toalla y todos sacan la toalla y pum, se tiraba. Sin su... es una tradición, yo qué sé. Bueno, yo no tengo mucho problema, así que me tiré. Y Máximo, que ya lo conoce la Máximo, así que... Entonces, y todas esas cosas que uno vivió, lo cuento esto porque hay una parte linda de todo eso, pero de los que están de este lado, claro que sí. Y mi mente muchas veces pensaba, decía, no será. Y yo creo que mucho de esta gente, estoy tratando de poner a esta gente, que ahora viene Pablo y Bernabé, les presenta a Cristo. ¿Viste? Yo tenía razón, te dije que ese era Cristo. Me lo está confirmando. Yo pienso que así harían, pienso yo, no sé si estoy mal. Algún día por ahí Pablo allá me lo aclara, me dice si era así o no era así, o Bernabé, no sé, alguno por ahí me lo aclara. Entonces, pero yo pensé, viste que era como yo te decía, no era, mataron al que no dice, pero era necesario que lo maten, porque ahora ya no está muerto, ahora vive, gloria a Dios. Y murió para llevar todos los pecados. Así que hablemos con esta gente, que esta gente sabe. Y por eso dice que muchos judíos, no solamente gentiles, está hablando de muchos judíos y de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándole, mirá lo que le decía, afuera, no en la sinagoga, le persuadían. ¿Qué es persuadir? Persuadir es, ¿no? Instar. Ahora vamos a ver otra versión, para que lo veamos. Convencer, o sea, olvídense de la ley de Moisés. Bajo la ley están bajo ministerio de muerte. Tienen que perseverar. Diga usted que está ahí también, tengo que perseverar en la gracia de Dios. Tremendo. Perseverar.
No en la ley, sino en la gracia de Dios. Así que si hoy usted está viendo por tercera, cuarta vez, yo que sé, al pastor Leo, o mensaje de gracia, y usted dice, me parece que esto no es, porque al principio a mí me parecía así, me parece que esto no es, me parece que está equivocado. Toda la vida yo aprendí que hay que pelear, que hay que luchar, que hay que batallar, que tengo que tomar territorio, que voy a pisar este lugar, porque todo lo que pise la planta de mi pie va a ser mío. Vivíamos todo eso, ¿se acuerda? Veíamos un auto, Mercedes-Benz, lo voy a pisar, ¿no? Y si habré pisado Mercedes-Benz y todavía no lo tengo. ¿Y eso por qué? Porque alguien dijo, todo lo que pise la planta, tu pie será tuyo, ¿no? Y yo me acuerdo que un día, había un predicador que estaba orando y vi una hermana que le gustó y la pisó. Y le dijo, ay, hermano, me pisó. No la pisó y le estoy reclamando. Así que ya sabe, hermano. Ven, hermana, la piso. No como un gallito. Con el pie. Pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio. No va a pensar que eso tiene que hacerlo. Eso es lo que nosotros como niños hacíamos. Los predicadores niños, los pastores niños, aquellos que no conocen la gracia, te envuelven con todas esas estupideces, con toda esa babosada, como dicen los centroamericanos, con todas esas cosas, ¿no?, que no tienen nada que ver con el Evangelio maravilloso de Jesucristo y el Evangelio de la gracia, que entretiene mucho. ¿Cómo que no? Claro que sí. Nuestra misma iglesia, tenemos programas nosotros en televisión, todos los días sábados a nivel nacional, salíamos en televisión y la gente venía, ¿no? Cuando venía la gente, ¿a quién quería ver en Jesús mi amor? Cuando venía por la televisión, ¿se acuerda? Al pastor Leo, claro, no, lo vi en televisión, ¿dónde está? ¿Es él? Sí, qué bueno, gloria a Dios. Y mucha gente venía, claro que sí, programa de radio, todas esas cosas que vivimos, que yo creo que esta gente también estaba ahí, en ese lugar donde ellos decían, tenemos que ofrecer sacrificio, tenemos que volver a ofrecer sacrificio, pero dice que ahora vino el Mesías, el Cristo, algunos dijeron que era el hijo de David, puede ser, no puede ser. Pero ellos se quedaron otra vez en la sinagoga, escuchando otra vez a Isaías, escuchando otra vez a Jeremías, escuchando otra vez el Torá. Ahora viene Saulo, por eso Dios lo escoge a Saulo, porque Saulo podía meterse ¿dónde? Adentro de la sinagoga, a todos lados. O sea, dio un fenómeno. Porque cuando usted lee, hoy leí como 7 capítulos del libro hecho de la vida de Pablo, usted ve que el tipo era ciudadano romano, podía entrar en Roma, él no lo podía azotar así nomás porque sí. Pará, soy ciudadano romano, no me peguen. No me peguen, que soy jordano. Dijo Dina, dijo mi mamá. Me acordé un chiste de mi mamá. Entonces, era impresionante cómo Dios lo escogió. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Mirá lo que dice. Ok, lo voy a leer en otra versión, en la versión Nueva Traducción Viviente. El 43 dice, muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo, acá dice convertidos al judaísmo, siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ambos hombres, o sea, Pablo y Bernabé, los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. La otra parte dice perseverando, acá dice confiando. Así que el mensaje de este minuto, de este momento, para tu vida, es que sigas confiando en la gracia de Dios. Muy bien, usted también. Maybe, quizás, usted no vio nada todavía, como muchas cosas que nosotros no vimos. Pero Dios nos dice en esta noche, hermano Leo, seguí confiando en la gracia de Dios. No quieras volver otra vez ¿a dónde? Atrás, ¿no? Porque cuando uno se acuerda de todas estas cosas, uno como predicador, como pastor, ¿no? Yo fui a este lugar que me invitaron a predicar. Todas las noches, después que salíamos de la iglesia, que mínimo entraban 1.500 personas, pero habría unas 1.200 o 1.000 todas las noches, ¿no? Y después de ahí, como le digo, nos sacaban por un lugar, y así en varios lugares, ¿no? Que la pastora también estuvo. Y te sentís tan bien, después te llevan a comer, y después dicen, ahora, pastor, quisiera hacerse algunos masajes, ¿no? Y tienen personas diseñadas ya con su camilla, con todo, para que te hagan masajes. Es algo maravilloso. Yo me sentía un Freddie Mercury. Pero no tanto así. Okay. Pero digo por la fama.
O sea, te sentís bien. Y uno, ahora que predica la gracia, ¿no? Y que hay un hermano que me dice, ¿qué haces, Leo? Me escribe, ¿no? Un hermano de Argentina. Así, ¿viste? Predica la gracia no es tanto. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo andás? Y uno piensa y dice, la verdad que no estaba tan mal. Estaba linda la historia de vivir eso, el respeto a la gente. Como todo tenía que ver con, si vos tratás bien al hombre de Dios, Dios te va a bendecir, ¿no? Los cumpleaños en los pactos eran extraordinarios. Hoy mis cumpleaños, por ahí alguno se acuerda, por ahí no se acuerda. Yo me hago que no, total, estamos en la gracia. Navidad lo mismo. No, y le digo a ustedes, ya que de paso es lo que está, ¿no? Bueno, si le doy al pastor, le doy. Yo le regalo a mi hijo, a mi hija, mi yerno, es tan lindo, mi nuera, mi tal, a todos, sí. Pero el pastor, y bueno, por ahí, si me sobra por ahí, total, ya estoy bendecido con toda bendición. Pero muchos no han entendido ¿qué? La gracia de verdad. Porque la gracia no es por temor, o usted no hace algo para que Dios le bendiga. En la gracia usted actúa porque usted ya está bendecido con toda bendición. ¿Y por qué traigo toda esta enseñanza? Porque así también yo creo que como Saulo vivió lo que es estar bajo la ley rigurosa. Hoy cuando estudiaba todo esto de Pablo, que era Saulo, él decía, yo viví rigurosamente la ley y no hay ninguno que pueda acusarme en cuanto a mi vivir bajo la ley de Moisés, le decía. Era impresionante lo que este hombre había vivido, pero más ahora entendía que ya no podía ser justificado por las obras de la ley, sino que tenía que vivir por la gracia de Jesucristo. Por eso le decía, a los que le venían a preguntar, le decían, les digo y los voy a persuadir y los tenemos que convencer, Bernabé, vamos a convencerlo de que ya no vivan bajo la ley de Moisés, sino que sigan confiando y perseverando en la gracia de Dios. Tremendo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Muy bien. Acá estaba esta versión, ¿no? Confiando en la gracia de Dios. Versículo 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, diga con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Voy a hacer una pregunta, piénsela y quizás ahora se va a dar cuenta, pero ¿por qué a Pablo lo rechazaban los judíos? ¿Por qué rechazaban el mensaje de la gracia de Dios o el mensaje de Cristo? Porque ya Dios tenía preparado ¿a quiénes? A los gentiles. Entonces, si no lo rechazaban, él iba a estar igual que Pedro. Si acá estamos con la gente, es como, ¿no? Muchas veces yo pienso, ¿no? Como me ha dicho una persona que me ha dicho, mi hija Steffi, creo que Dios te quiere en las naciones, no tanto en un lugar, me dice ella, ¿no? Por el conocimiento, por la forma de llevar la palabra, por la conexión con los pastores. Y de repente, ¿no? Yo estoy pensando en algún momento quizás comenzar a estar más en las naciones que estar en un solo lugar. Pero si esto estaría quizás completo y lleno, uno, mire, pastor, venga para acá. No, acá estamos bien. Pero Pablo, ahí comienza su viaje misionero. ¿Por qué? Porque se da cuenta que las sinagogas los rechazan. Los judíos lo empezaron ¿a qué? A rechazar. Y mire lo que dice. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Entonces, ¿por qué lo rechazan los judíos? Para que ellos vayan a los gentiles. ¿Y por qué Pablo tenía que ir a los gentiles? Porque se tenía que cumplir la profecía. Muy bien. La profecía se tenía que cumplir. Entonces, mire lo que dice, acá está la profecía. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto es Hechos capítulo 13, versículo 47. Hechos 13, 47,
que está diciendo esta profecía, ¿no? La profecía de 49, versículo 6. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Eso está en Isaías 49, 6. Volvemos acá. Acá está la profecía. Porque así nos ha mandado el Señor, dice Pablo. Te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Cuando usted ve que una profecía está en el Antiguo Testamento y se trae el Nuevo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento, entonces quiere decir que ya Dios tenía preparado a este individuo para que hoy nos traiga a nosotros este maravilloso evangelio de la gracia. Por eso en el capítulo 1 de Gálatas Pablo dice, si otro ser humano, otra persona, otro humano o aún un ángel del cielo viene y predica otro evangelio que no es el que yo le he predicado, sea llamado maldito, anatema. Entonces, esto es cosa seria, dígale algo, esto es cosa seria. No, de verdad, esto es cosa seria. La gente cree, sí, bueno, Dios... ¿Sabe cómo camina la gente a veces en el cristianismo? Y bueno, Dios entiende, Dios sabe, Dios de alguna forma tiene misericordia. No, papá, Dios tuvo misericordia en la cruz para con toda la humanidad. Y fue hecha una vez y para siempre. Y Dios te ama con amor eterno, claro que sí. Pero por eso te trae estos mensajes, para que usted abrace, para que usted reciba. Y que usted no diga, y bueno, yo escucho y aprendí de esto y ahí me quedo. Cuando usted recibe esto maravilloso de Dios, los beneficios, diga los beneficios de este nuevo pacto se van a hacer realidad en tu vida, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos se sienten jóvenes? ¿Cuántos están fuertes? ¿Cuántos están jóvenes? Amén. ¿Cuántos son prósperos? Riquísimos, bendecidos con toda bendición. Aunque usted no lo esté experimentando, eso es fe, eso es creer. Si Dios cumplió la profecía con Saulo de Tarso, lo tenía escogido, ¿desde cuándo? Estaba en el vientre de la madre y ya Dios lo había escogido. Mire lo que dice acá. Ya, deme 10 minutos más y terminamos. Ok, versículo 47. Vamos a rebobinar otra vez. Estoy en Hechos 13. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todo el mundo. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Todos creyeron? ¿Quiénes creyeron? No como amén. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Y los que no estaban ordenados para vida eterna? No creyeron. No es tan difícil entender eso, ¿no? Esto con aquellos predicadores y pastores que están en contra de los que conocemos, hablamos, predicamos la predestinación, de que somos un linaje escogido, un simiente de antes de la fundación del mundo, que estamos hoy aquí porque Dios quiso, ¿no? Porque se habla de un libre albedrío, que la palabra no te habla de un libre albedrío. Dios te escoge, ahora después usted escoge, decide. Yo decido, ¿no? Hoy venir a predicar acá, servir a Dios, o ir allá y yo qué sé, a levantar una compañía de osito de peluche y vender, ¿no? Oso de peluche, digo por decir, ¿no? O vino al mundial y agarrar, no qué sé, $10.000 y hacer 10.000 banderas argentinas y haberlas vendido, ¿no? Hay gente que se la juega así. Ahora si no sale campeón te metes la bandera en la oreja, pero bueno. Pero si te sale el negocio, te sale un buen negocio. Pero entonces yo decido, hago eso, ¿no? O me voy a Hollywood y aplico para actor, ¿no? O predico el evangelio. ¿Eso quién lo elige? Uno. Dios te escogió, Dios te dio un propósito, Dios te dio una tarea, te dotó con dones, te dotó con talentos, ¿no? ¿Sí o no? Ahora usted decide, you have to decide what you have to do. ¿Qué vas a hacer? Usted tiene que decidir. Nosotros decidimos, pero el libre albedrío de que nosotros escogemos a Dios no puede ser, nunca, nunca. Dios lo escogió, porque Saulo iba... ¿no?
No, iba a ser un caballito, pero no me salió, pero bueno. Iba a ser en el caballo, y ¿quién lo tiró del caballo? Cristo Jesús, muy bien, Dios mismo. Él no iba a una campaña evangelística, ¿no?, de Billy Graham o de R.W. Shambach. Voy a una campaña a entregarme a Cristo, escuché que están predicando a Cristo. No, al contrario, él iba persiguiendo a los que hablaban de Cristo. Pero Dios dice, no, este instrumento es, a este lo quiero yo. ¿Cuánto dicen amén? Lo mismo hizo contigo también. Él te quiere, Él te ama, Él te escogió, Él te eligió, Él te llamó, como dijo con Jeremías capítulo 1, de antes de formarse en el vientre de tu madre, te llamé para que seas mi profeta a las naciones, gloria a Dios. Es maravilloso entender todas estas cosas porque te da una gran seguridad en tu vida. Y desde que nacimos, desde antes de nacer, perdón, y de antes de la fundación del mundo, ya Dios te tenía separado. Y te quisieron matar, te quisieron abortar, te quisieron matar en un accidente. Tuviste ese accidente, no pasó nada, te pusieron una pistola en la cabeza, saliste, te metiste droga, te metiste heroína, te metiste metadona, te metiste crack, te metiste cocaína, te metiste lo que metiste y sigues vivo. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios te escogió. Wow. Borracho, ¿cuántas veces llegaste borracho o borracha sin saber cómo llegaste a tu casa manejando un auto? ¿No? ¿Sí o no? Manejando, no sé, y al otro día te preguntas, ¿qué hago acá? ¿Dónde estoy? En tu casa. ¿Y cómo llegué acá? Me transportaron, como Felipe. ¿Cuántas veces te pasó? ¿Cuántas veces nos pasó? ¿Pero por qué estamos vivos? ¿Por qué estamos predicando el Evangelio? Muy bien, aplaude a Dios, por la gracia de Dios. Porque Él te escogió, porque Él nos escogió. Qué bueno el Señor. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Muy bien, ahí termina entonces el capítulo 13 de la profecía sobre el apóstol Pablo y comienza en el libro de Gálatas capítulo 1. Voy a leer estos dos versículos y terminamos para mostrarle a ustedes que Pablo, Saulo de Tarso, Pablo, fue escogido para los gentiles, para nosotros. Por eso, ojo al gol, tenemos, nosotros, ¿podemos leer Juan? Sí, podés leer Juan. ¿Podés leer Pedro? Sí, podés leer Pedro. ¿Podés leer Santiago? Sí, podés leer Santiago. Pero muchos de ellos no tuvieron, podríamos decir, la gracia completa, la gracia total, como la tuvo el apóstol Pablo. Por eso en la tercera carta, segunda de Pedro, en el tercer capítulo, Pedro dice, hay cosas que son muy difíciles de entender que escribe nuestro hermano Pablo, ¿no? Y se rascaba la cabeza. Decía una cosa difícil, dice, pero la verdad que cada día podemos entender más esa gracia que Dios trajo por medio de mi hermano Pablo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo entendí todas estas cosas, antes no la entendía, sinceramente, ¿no? Yo no entendía esto. Que usted me diga que yo leí esto, y yo, mire que he leído la Biblia, pero no lo entendía, tenía como un velo, tenía un velo. Y no podía entender todas estas cosas. Pero hoy, por la gracia de Dios, amén. Lo mismo usted también, por la gracia de Dios, está mirando y está conectado por la gracia de Dios y puede recibir estas verdades. Y Gálatas capítulo 1, versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, ¿no? Le está hablando a los Gálatas, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, ¿por qué dice el evangelio anunciado por mí? Porque ese es el evangelio que tenía Pablo, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia. No era el que tenía Pedro, no era el que tenía Juan, no era el que tenía Santiago, no era el que tenía Bartolomé, no era el que tenía Tomás. Era el evangelio que Dios le dio a Pablo, el evangelio de Jesucristo para nosotros, los gentiles. ¡Wow! Entonces le dice, les hago saber que esto no me lo dio Juan, esto no me lo dio Pedro,
esto no me lo dio hombre alguno. Esto es tremendo. Y mirá lo que dice el versículo 12. Dice así: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y cuando él vino al Señor, él le quería preguntar, y se fue y se encontró con Pedro, y estuvo 2 semanas con él, porque él quería averiguar, contame, cómo era él, cómo hablaba él, qué te decía, qué vieron. Y yo me imagino Pedro, pienso, ¿no? Y bueno, una noche venía ahí, y yo, decían que era un fantasma, ¿viste? Pero yo dije, no, este es Jesús. Yo le dije, voy, y Jesús me dijo, sí, vení, y caminé sobre las aguas. Yo me imagino canchereando, ¿no, Pedro? Bien estilo argentino. Caminate, Pablo, caminate sobre las aguas. Es un fenómeno. Y después, 3 pasos me hundí, dice. Hombre de poca fe. Esa parte no le contó Pedro, le contó la otra nada más. Y aquí, por eso que Pablo dice, yo llegué a una conclusión, que lo que me dijo a mí Jesucristo, no se lo dijo a nadie. Yo pensé que también ellos tenían esto que yo tenía, pero ahora me di cuenta que este evangelio que Dios me dio a mí, por eso el Pablo, uno de los problemas que tenía, que Pablo era bien altivo, bien orgulloso. La gente que Pablo, ay, Pablito, ¿cómo sería? Ay, hermano, si quieren, ¿quién? No, era un hombre fuerte, un hombre elocuente, orgulloso de todo lo que tenía, de todo lo que, ¿no? Por eso que decía, tenía que venir un mensajero por ahí a decirle, mirá que esto te lo dimos no porque sos vos, te lo digo porque no servís para nada, pero te lo quisimos dar. Por eso después dice, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil para avergonzar a los fuertes, y de lo vil y menospreciado escogió Dios para deshacer lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Entonces por eso podía después decir todas estas cosas. Y en el 2 de Corintios capítulo 12, no, él decía, ay, tengo esto que me hace acordar que no soy un ángel, que soy un hombre todavía, ¿no? Sea el aguijón que fuera, que eso la gente, nadie sabe, pero bueno, después, esa es otra clase, otro día. Pero la cuestión que este Pablo era una persona que por todo lo que se le había dado y por todo lo que conocía humanamente, era una persona que era fácil que si lo pinchaban, ¿qué pasaba? Sacaban a relucir todas sus, ¿no? Si usted sabe hacer algo delante de otra persona, ¿qué va a querer hacer usted? Mostrarle que usted sabe hacerlo. Mostrar que usted sabe hacerlo. Todos somos iguales, todos somos así, ¿no? Y este era igual. Pero entonces él dice, esto no me lo dio hombre alguno, no me lo pasó ninguno de ellos. Y mirá lo que dice el versículo 13, perdón, el 12. Sino yo aprendí esto por revelación de Jesucristo, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, ahí miré lo que dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué quiere decir contemporáneo de su nación? A lo del mismo tiempo de él, a lo de la misma edad de él, en el tiempo que él estaba, dice que él aventajaba. ¿Qué es aventajar? Muy bien, sabía más. Yo sabía más, yo los aventajaba en cuanto a la ley, al conocimiento que ellos tenían, yo tenía más conocimiento. Y no solamente eso, sino que yo cumplía rigurosamente lo que ellos no podían cumplir. Y eso se traducía como una persona que en cierta forma les estaba mostrando que era celoso más que la gente que estaba al lado de él de la ley de Moisés. Y dice de esta manera, celoso de las tradiciones de mi padre, pero, gloria a Dios. Versículo 15, ¿cómo dice el versículo 15? Pero, wow, o sea, yo sabía todo esto, yo conocía la ley, yo era celoso de las tradiciones de mi padre, yo cumplía la ley, yo aventajaba mucho de eso, pero ahora viene un bajo, ¿no? El pero te hace bajar. Te dice, pero,
cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aplauda al Dios Todopoderoso. Por eso el capítulo 3 del libro de Filipenses, ¿qué dice Pablo? Yo tengo todo esto por basura, con tal de tener la justicia de Cristo. Yo tengo esto por basura con tal de alcanzar lo que Cristo hizo para alcanzarme a mí. Pero cuando le agradó a Dios, no estamos hablando de predestinación hoy, estamos hablando del apóstol Pablo, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, pero siempre damos unas propaganditas, porque acá dice cuando le agradó a quién, a Dios. Usted está acá porque le agradó a quién, a Dios, ¿no? Como dice Juan capítulo 1, versículo 12. A lo suyo vino y no le recibieron, más a los que le recibieron le dio la autoridad y la potestad de ser llamados hijos de Dios, no engendrado de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Aquí lo mismo, dice, es la voluntad de Dios. Le agradó a Dios que usted esté en Jesús, mi amor. Le agradó a Dios que usted esté conectado con nosotros. Por ahí el internet se baja, por ahí se corta la luz, por ahí de repente no tiene muchos, no sé si son gigabytes, megabytes, discúlpeme, no conozco mucho eso en otros países, y por ahí no puede ver el video completo o la prédica completa, pero le agradó a Dios que usted escuche la palabra. Le agradó a Dios, desde que estaba ¿dónde? En el vientre de su madre, y le llamó por su gracia. Póngase de pie, por favor. Qué lindo es Cristo, qué lindo es el Señor, que nos llamó por su gracia. Su favor inmerecido. No es que Dios nos vio a nosotros. Yo antes de conocer la gracia, yo pensaba que tanto lo busqué a Dios, que al fin lo encontré. Tanto lo busqué a Dios que Dios se me reveló a mí. Yo pensaba que era así, pero yo después entendí que eso de niño que Dios puso en mi vida, de cuando otros niños iban a la misa y se reían del cura, se reían de la señora que estaba allá arrodillada, se reían del que hablaba con un santo, porque hay niños que se ríen de esas cosas. A mí me hervía, me daba bronca, porque yo decía, no, ellos están hablando con Dios, están hablando con San Cayetano, están hablando con la Virgen María. Para mí era algo real eso, para mí era real, y era de mucho respeto y de mucha, no me sale la palabra ahora, reverencia, mucha reverencia. Y hasta menos que yo, pará, después afuera hacemos lo, no, porque afuera no era un angelito, ya todos saben. Pero ahí, ahí estaba Dios, para mí en ese momento. Cuando vine al Evangelio de los pactos mezclados, lo mismo. O sea, todos los que me conocen afuera, todos saben, me encanta contar chistes, me encanta janguear, me encanta pasarla bien. Creo que soy una persona chistosa. Mi hija dice que no tanto, pero bueno. Mi hija Steffi es la que más me tiene. La gente dice, se ríe porque soy el pastor, me dice. Los chistes son malísimos. Le digo, pero se ríen los hermanos, le digo. Y me dice, pero soy el pastor, ¿qué querés? ¿Que no se rían? Steffi hace stand-up, Steffi, por Brooklyn, por Manhattan. Me salió el padre, aunque no quería. Stand-up son los que hacen comedia, ¿no? Que agarran el micrófono, se ponen a contar chistes o historias cómicas, supuestamente. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, usted que está ahí también, levante sus manos, porque toda esta enseñanza tiene que ver con que usted se afiance, se afirme en la gracia de Dios, en Cristo Jesús. Así que terminamos diciendo, Señor Jesús, te doy gracias por comprender, por entender cada día más esta palabra de gracia y saber que me llamaste, me escogiste desde que estaba en el vientre de mi madre. Y como cogiste a Pablo para llevar la palabra a los gentiles, a mí también me escogiste para llevar esta palabra y que otros conozcan tu gracia. Te doy gracias, Señor, porque mi futuro está asegurado. Estoy bendecido, prosperado, completo, saludable, en victoria, buena vida,
larga vida, salud. En Cristo Jesús. Amén y amén. Nos estamos viendo pasado mañana el próximo sábado en vivo, así que buenas noches, nos vemos. Chao.